Mahabharata, el mayor poema épico de la India, tomo I. Adiparva 1 en las orillas del Ganges. Al rey siempre le había gustado la caza, era su pasión. Y fue así como un día, mientras cazaba a orillas del Ganges, se encontró con ella. Fue como una visión. Allí estaba, de pie. Su piel brillaba como el oro, sus ojos eran grandes y lustrosos. Con los dedos peinaba sus largos cabellos que le caían sobre el cuerpo como Raúl tratando de cubrir la luna. El rey quedó como paralizado, contemplándole absorto. Le parecía una ninfa que hubiera descendido de los cielos a la tierra para deleite de sus ojos. Se le acercó, y ella, al escuchar el ruido giró y lo miró, y un destello hechizante iluminó su cara. En sus labios se dibujó una tenue sonrisa mientras jugaba dibujando formas en la tierra con la punta de su pie. Un momento después volvió a levantar la mirada posando su vista en él, y el rey advirtió que a ella le gustaba su compañía. Se acercó. Tomó vacilante su mano entre las suyas, y le dijo, «Eres muy hermosa. Quiero que seas mía. Soy Santanu, el rey de Hastinapura. Me he enamorado de ti, sin ti ya no podría vivir». Ella le sonrió y dijo, «Desde el momento en que te vi supe que iba a ser tuya. Seré tu reina, pero con una condición: jamás te opondrás a lo que yo quiera hacer, sea lo que fuera y cuando fuese. En el momento en que no cumplas esto me iré de tu lado y no regresaré jamás». «Que así sea», dijo el monarca enamorado, y la llevó a la ciudad. Fue para él la esposa ideal, una compañera en todas las ocasiones. Le complacía inmensamente su encanto, su belleza, sus dulces palabras y sus muchas virtudes. Perdía con ciencia del tiempo cuando estaba con ella. Su nombre era Ganga. Pasaron los días y los meses, y en el transcurso del tiempo Ganga concibió un hijo del rey, el cual se alegró en gran manera, pues al fin había nacido un hijo heredero que iba a asegurarle la descendencia de la casta de los Pauravas, ocupando en su día el trono. Se dirigió a toda prisa a los aposentos de la reina. Pero se le informó de que ella ya no estaba. Le dijeron que había salido corriendo en dirección a las orillas del Ganges con el niño recién nacido en sus brazos. Él corrió hacia la orilla del río, y allí ante sus ojos horrorizados vio lo que jamás podría borrar de su memoria. Ganga, su amada Ganga, arrojaba el niño recién nacido al río y en su rostro había una expresión que no pudo olvidar durante varios días, torturándolo de continuo. Ella, sin embargo, ofrecía el aspecto de haberse librado de una pesada carga. Él sentía deseos de preguntarle por qué, pero no podía hacerlo, pues se acordaba de lo que le había prometido en el momento de aceptarla como esposa. Esta misma escena volvió a repetirse un año más tarde. Y al siguiente año volvió a suceder lo mismo. Y así sucesivamente fue arrojando al río los 7 primeros hijos del rey. El rey, sin embargo, permanecía en silencio. El amor, dicen, es ciego, pero no es exactamente así. El amor es un ojo extra con el que se ve tan solo lo que hay de bueno en el ser amado, permaneciendo ciego a todas sus faltas. Para el rey, Ganga era toda su vida. Pero igualmente poderoso era su deseo de tener un heredero. El rey ya no encontraba un momento de paz, y así pasó un año, hasta que el 8º hijo vino al mundo. Ganga otra vez corrió hacia el río con el niño entre sus brazos y el rey enmudeció de furia y amargura, ya no lo podía soportar más, y sin poderse contener corrió detrás de ella, hasta que le alcanzó, la detuvo y por primera vez la recriminó. «¿Por qué actúas de un modo tan inhumano?», le dijo, «ya no puedo soportarlo más. No entiendo por qué destruyes de esta manera a mis hijos. ¿Por qué lo haces? ¿Cómo es posible que una madre mate a su niño recién nacido? Por favor, dame este hijo. Ya no puedo guardar silencio por más tiempo». 11. Ganga tenía una extraña sonrisa en sus labios. Estaba triste y feliz al mismo tiempo. Dirigiéndose al rey muy dulcemente le dijo, «Mi señor, ha llegado el momento en el que debo irme. Has roto tu promesa. Me iré inmediatamente. Este hijo nuestro vivirá. Me lo llevaré conmigo, pero te lo devolveré cuando llegue el momento. Le llamaré Devabrata». El rey la miraba atónito, no podía entender todo lo que le estaba diciendo. Lo único que entendía era que la mujer que lo era todo para él estaba a punto de abandonarle para siempre, solo porque le había pedido que no matase a su 8º hijo. Las únicas palabras que pudieron salir de sus labios fueron, «¿Por qué me haces esto? ¿Es que no ves que mi vida te pertenece y que no puedo vivir sin ti? No puedes irte y dejarme abandonado. En un tiempo me amabas y ahora, en nombre de ese amor, te imploro que no me dejes, por favor». En el hermoso rostro de Ganga apareció una expresión de dolor, y le dijo, «Mi señor, ¿no entiendes que me voy porque debo hacerlo? Yo, Ganga, pertenezco a los ciclos. He venido a la tierra para hacer un servicio y complacer tu deseo. Yo soy la diosa Ganga, adorada por los dioses y los hombres.
Vasista maldijo a los 8 Vasus a nacer en el mundo de los hombres, pero luego, conmovido por sus súplicas, he tenido que descender al mundo de los mortales para ser madre de ellos. Ellos han sido los 8 hijos que he concebido de ti, y ha sido para tu beneficio que así fuera, pues tú ascenderás a las regiones superiores por el servicio que has hecho a los 8 Vasus. Te contaré cómo fueron maldecidos por Vasista. Un día fueron los Vasus a la montaña con sus esposas, y mientras vieron por un camino la ermita de Vasista. Uno de ellos vio a Nandini, la vaca de Vasista, que pastaba allí. La divina belleza de su forma lo atrajo, llamando la atención de los otros acompañantes hacia aquel armonioso animal. Una de las esposas le pidió a su marido que la obtuviese para ella, a lo que él le respondió: ¿qué necesidad tenemos nosotros, los devas, de beber leche de vaca? Esta vaca le pertenece al sabio Vasista, dueño de todo este lugar. Es posible que un hombre se vuelva inmortal bebiendo leche de esta vaca, pero ¿qué beneficio nos reportaría a nosotros que ya somos inmortales? No merece la perla provocar la ira de Vasista tan solo para satisfacer un capricho. Pero la esposa continuaba insistiendo: tengo una compañera en el mundo de los mortales, ¿es por ella que te lo pido? Podemos irnos con la vaca antes de que regrese Vasista. Por favor, hazlo por lo que más quieras, este es mi más profundo deseo. Finalmente su esposo cedió, y entre todos los Vasus cogieron la vaca y se la llevaron con ellos. Cuando Vasista regresó a la ermita, notó la falta de la vaca, pues le era imprescindible para sus rituales diarios. Y usando el poder del yoga enseguida vio todo lo que había pasado. La ira se apoderó de él y pronunció una maldición contra los Vasus. El sabio, cuya única riqueza era su austeridad, les condenó a que nacieran en el mundo de los hombres. Cuando los Vasus supieron que habían sido maldecidos se arrepintieron, aunque ya era demasiado tarde, y recurriendo a la misericordia del sabio, le imploraron perdón. Vasista les dijo: la maldición ha de seguir su curso. Aquel de vosotros que decidió coger la vaca vivirá en el mundo durante más tiempo aunque en plena gloria, pero los otros seréis liberados de la maldición en cuanto nazcáis. No puedo retirar mis palabras, pero de esta forma suavizaré vuestra maldición. Tras lo cual Vasista depositó de nuevo su mente en la práctica de la austeridad y el yoga, cuyos efectos habían disminuido ligeramente por la ira. Los sabios que practican la austeridad adquieren el poder de la maldición, pero cada vez que usan ese poder reducen su cúmulo de méritos. Los Vasus se sintieron aliviados y se acercaron a mí, la diosa Ganga, y me rogaron que fuera su madre. Me pidieron que descendiera a la tierra para engendrarlos y arrojarlos inmediatamente al río en cuanto nacieran, liberándolos así de la maldición. Por otro lado, tú en tu nacimiento anterior, eras el gran rey Visak. Una vez estabas en la corte de Hidra y al llegar yo me miraste con ojos de deseo y quisiste que fuera tuya. A los moradores de los cielos no les gustó esto y te enviaron a la tierra para nacer como el rey Santanu, el hijo de Pratipa. De este modo nuestro amor se ha hecho posible y hemos sido felices. Mi señor, no trates de detener la marea del tiempo. Las cosas que han sido ordenadas han de suceder. Ni tú, ni yo, ni todos los dioses pueden alterar el orden de las cosas que han de suceder. Cuando el velo de la ilusión se aparte y se les permite a los ojos ver la verdad, nos damos cuenta de que los ojos no son suficientemente fuertes para resistir su presencia. Lo mismo le ocurría al rey. Ganga, la diosa de los cielos, pensó que era adecuado jugar el papel de esposa suya, pero Santanu, un mero mortal, no era lo suficientemente fuerte para sobrellevar tal honor. Su mente rechazaba enfrentarse a la verdad. Se quedó como mudo cuando escuchó lo que Ganga le había dicho. Era demasiado para él. Como consecuencia veía dos cosas: la primera era que Ganga le abandonaría para siempre, la segunda que ahora tenía un hijo, el cual podría ocupar el trono para perpetuar el nombre de los Pauravas. A Ganga le resultaba fácil adivinar las emociones que pasaban por la mente de Santanu y con una mirada de amor y compasión se dirigió al rey diciendo: mi amado, por favor no te apenes, cuidaré muy bien de nuestro hijo. Será un gran hombre. Será el mayor de todos los Pauravas que hasta ahora han ocupado el trono de la raza de la luna. Después de decir esto, Ganga desapareció ante sus ojos. Santanu permaneció durante horas rememorando aquellos momentos lleno de dolor. Y después de algún tiempo emprendió camino de regreso a su casa con una expresión de resignación, pues sabía que era únicamente la soledad lo que le estaba esperando. Y 16 años más tarde. Ya habían pasado 16 años. Hay corazones rotos que jamás desfallecen, y el rey era uno de ellos. Su vida estaba ahora vacía. Vivir para él ya no tenía sentido. Pero no dejó que eso afectase en absoluto a su reino. Era un rey ideal. Sus súbditos estaban muy felices con él. Su único placer como pasatiempo era la caza. Siempre estaba cazando por las orillas del Ganges,
pues fue allí donde un día encontró la felicidad. Y un día mientras vagaba a lo largo de la orilla, sus ojos quedaron sorprendidos ante una extraña visión. El río no fluía. Parecía como si algo hubiera detenido su curso. Lleno de curiosidad siguió caminando por la orilla y vio una hilera de flechas que habían sido clavadas unas junto a otras de tal forma que ni una sola gota de agua podía pasar entre ellas. Santanu se quedó petrificado, sorprendido ante aquel repentino embalse que se había producido en el río. Pero pronto se dio cuenta que no estaba solo Ganga, su amada Ganga, estaba de pie a su lado, con una dulce y serena sonrisa. El rey se sintió desbordado, y mirándola con los ojos llenos de lágrimas le dijo, Ganga, por fin te has compadecido de mí. Todos estos años los he pasado en soledad, me he sentido tan solo. Te quiero y no puedo vivir sin ti. Por favor regresa a mí. Me has perdonado, ya lo sé, de otra forma no habrías vuelto. Vámonos corriendo a la ciudad y vivamos felices de nuevo. Ganga le miró con una expresión de lástima en sus ojos y le dijo, mi señor, todo eso está ya en el pasado. Cuando el sol se pone en el atardecer de un día es tonto pedirle que regrese para poder vivir ese día de nuevo. Por supuesto que el sol volverá, pero solo para manifestar un nuevo día. Nadie puede retroceder ni un solo momento. Dejemos todo eso a un lado y permíteme decirte por qué he venido. ¿Ves el río detenido? 13, sí, le contestó el rey, eso fue lo que me detuvo como hechizado. Dime Ganga. ¿Quién es el que te está deteniendo embalsada a ti, quien toda la riqueza de mi amor no puede detener? Mientras ellos hablaban se produjo de repente un ruido ensordecedor. Era el rugir de las aguas del río, cuyo curso ya había sido liberado del embalse. Desde la distancia se les acercaba a toda velocidad un muchacho, un bello joven, cuyo noble rostro brillaba con gran energía. Abrazó a Ganga y le dijo, Madre. Madre. Yo contuve el río. Una vez más he conseguido hacerlo. Ganga, mirando al rey que estaba totalmente asombrado, le dijo, es tu hijo. Luego se volvió al joven y le dijo, Devabrata, este es tu padre, salúdale. Santanu extendió sus brazos hacia su hijo y le abrazó. Y Ganga dijo, esta es la razón de mi venida. Te he traído a tu hijo, llévatelo contigo, él alegrará tu vida. Conoce todas las artes que un kshatriya debe conocer. Vasista ha sido su gurú. De él ha aprendido los Vedas y los Vedangas. De Brihaspati, el gurú divino, ha aprendido la ciencia de la política. Y condescendiendo a mi ruego, Bhargava, el enemigo de los kshatriyas, le ha enseñado el arte de manejar el arco. Mi hijo es ahora un maestro en todas las artes. Le he preparado para que sea un digno heredero del trono de los Pauravas. Aquí te entrego a este héroe. Llévale a la casa de los héroes. Y Ganga desapareció. El rey emprendió camino de vuelta hacia el palacio tal y como lo había hecho 16 años atrás. Pero esta vez no regresaba solo. Su hijo, el hijo de Ganga, estaba a su lado. Santanu estaba orgulloso de su apuesto hijo, digno de ser la única obsesión del rey que durante tanto tiempo había estado en soledad. Juntos, hijo y padre, galoparon hacia Hastinapura. Y la hija del pescador. Pasaron 4 años. En compañía de su hijo el rey pasó muchos felices días. Santanu estaba contentísimo con él y Devabrata era un hijo ideal. Parecía como si quisiera recompensar a su padre por todos los años de soledad que pasó. Eran inseparables. El rey coronó a Devabrata como heredero legítimo al trono y todos los súbditos del reino se sintieron muy felices. Mas el destino, mientras tanto, tenía un juego oculto para ellos. Un día de tantos el rey había salido a cazar. Iba solo, y en un momento dado, mientras buscaba una presa, un extraño perfume embriagó sus sentidos. Era un perfume que jamás había conocido antes. Se sintió raptado por su dulzura, y arrastrado por este extraño perfume, el rey siguió el aroma buscando su procedencia. Lo siguió, hasta que al final de su búsqueda vio que la fuente de tal perfume era una mujer. Había llegado a las orillas del río Yamuna. Allí en la orilla del río se encontró con una mujer muy hermosa que estaba atando una barca. Su forma no tenía defecto alguno, era perfectamente bella. No habían palabras para describir la belleza de sus formas. Sus ojos miraban al suelo arrobados por la timidez, como si no pudiera soportar la intensidad de la mirada del rey. Estaba vestida como una pescadora. Santanu la miró lleno de deseo, se acercó a ella y le dijo, ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Ella le contestó con voz muy suave, soy una pescadora, mi padre es el rey de los pescadores. Mi tarea es hacer travesías con la barca de una orilla a otra del río. El rey fue inmediatamente a donde estaba el padre de la muchacha y le dijo, soy Santanu, el monarca de la raza lunar y vengo de la ciudad de Hastinapura.
Cuando estaba cazando en el bosque percibí un extraño perfume, le seguí el rastro hasta la orilla del Yamuna y allí me encontré con una hermosa mujer. Ella me ha dicho que es tu hija, y yo quiero que sea mi esposa. 14. El astuto rey de los pescadores le contestó, es cierto mi señor, el perfume que percibiste proviene de mi hija, y sé que en el mundo entero no hay persona más apropiada para casarse con mi hija que vuestra señoría. Ser la reina del monarca Paurava es el honor más grande que puede recaer sobre una pobre muchacha pescadora. Tengo la intención de entregarte a mi hija en matrimonio. Pero hay una condición, y si tú estás dispuesto a aceptarla, mi hija será tuya. El rey estaba impaciente, y le dijo, si es posible concederte lo que me pides con certeza te lo concederé. El pescador le dijo, alguien ha predicho que el hijo de mi hija será el heredero del trono del reino. Si me prometes que el hijo que nazca de ella será el rey de Hastinapura que reinará después de ti, te daré a mi hija con sumo gusto. El rey enmudeció, estaba pensando en Ganga, en el día en que le trajo a Debabrata y le dijo, aquí te entrego a este héroe. Llévalo a la casa de los héroes. La cara de su hijo bien amado vino inmediatamente a su mente, el hijo a quien ya había coronado como legítimo heredero. Pensó en el compromiso de amor que le unía a Debabrata y sin pronunciar palabra alguna Santanu regresó a su carroza. Con el corazón dolorido y sintiendo un profundo deseo por lo inalcanzable, el rey regresó a la ciudad. Iba el voto de celibato. Debabrata encontró a su padre repentinamente cambiado. Ya no existía aquella felicidad que surgía de la relación perfecta que existía entre ellos. Este nuevo padre ya no le hablaba, incluso aunque se lo pidiese. El príncipe trató de irse a él para descubrir la causa de este desinterés. Pero sus intentos fueron inútiles. El rey había perdido interés por todo, incluso por su pasatiempo favorito la caza. Después de mucho tiempo, un día el rey le habló a Debabrata, y le dijo así, en esta gran casa de los Kurus, tú eres mi único hijo. Representas para mí más de 100 hijos juntos, no es que pretenda casarme de nuevo, pero me preocupa el hecho de que eres mi único hijo. Dios te ha otorgado una larga vida. Pero mi mente está turbada. Los sabios dicen que tener un solo hijo es como no tener ninguno. Tú eres un gran guerrero y si algo te ocurriera en alguna de las guerras el gran linaje de los Kurus quedaría sin heredero, se destruiría. Esta es la preocupación que está causando estragos en mi mente. El príncipe permaneció en silencio unos momentos. Su inteligencia había penetrado a través de la pantalla de palabras tras las cuales el rey pretendió ocultarle lo sucedido. Fue a donde estaba su auriga y en tono muy directo le preguntó, ¿eres un amigo confidencial de mi padre? Dime. ¿Quién es la mujer que ha capturado su corazón? Dímelo, quiero hacer lo que sea para ver a mi padre feliz. Después de dudarlo mucho la auriga le dijo vacilante, es la hija de un pescador. Tu padre se enamoró de ella y le pidió su mano a su padre. Y él a cambio le puso una condición que el hijo que tenía que nacer de ella debía ser nombrado rey en el trono de los Pauravas. Tu padre pensó en ti, y sintiéndose impotente regresó a Hastinapura. Sin decirle nada a su padre, Debabrata partió hacia el bosque y no se detuvo hasta que llegó a la aldea de los pescadores. La mujer a quien su padre amaba estaba allí, en la orilla del río Yamuna. Debabrata la saludó y la invitó a venir al palacio. Pero su padre se interpuso saludando al príncipe con el debido respeto. El príncipe le habló muy claro y directo. 15. ¿Qué quieres? ¿Es que no te parece suficiente honor que el rey del mundo entero venga a pedirte un favor? Mi señor, dijo el pescador, alguien predijo que el hijo de Satyavati sería un monarca. Yo os conozco bien, sé que sois el príncipe heredero y que el rey os ama mucho. Por eso no me respondió cuando le dije mi condición. Y ahí concluyó todo. Debabrata hizo un gesto de desagrado por la astucia del pescador. Que su padre quisiera algo y no pudiera conseguirlo era algo inimaginable para él. Le dijo, ¿quieres que tu nieto sea el rey y que siga a mi padre? Pues que así sea. Yo renuncio a mi derecho al trono. ¿Estás satisfecho ahora? El pescador quedó asombrado con las palabras del joven príncipe, pero aún guardaba un recelo de desconfianza, sonrió y dijo, mi señor, en tu nobleza has renunciado al trono, pero ¿cómo puedo estar seguro de que tus hijos estarán tan desapegados como tú? ¿Qué seguridad tengo de que no reclamarán el trono al hijo de Satyavati? El príncipe se sorprendió del extremo a que llegaba la ambición y astucia de aquel hombre, pero aún así sonrió y le dijo, ¿aún no estás contento? Te complaceré, no me casaré. Ante todos los habitantes de la tierra, de los cielos y de otras regiones, en nombre de todo lo que es querido y sagrado para mí, en nombre de mi Guru Bhagavan Bhargava, en nombre de mi madre Ganga, y en nombre del Dharma, tomo el voto de que jamás me casaré mientras viva. ¿Estás ahora satisfecho? De los cielos llovieron flores sobre él y por todas partes resonó la palabra, Bhisma,
¿Qué significa? El que hace un terrible voto y lo cumple. Aquí la tienes, dijo el pescador, tu madre. Y puso a Satyavati ante el príncipe. Devabrata la saludó, la subió a la carroza y partió a toda prisa hacia Hastinapura. Corrió a la presencia de su padre y le presentó a la joven muchacha diciéndole: padre, la he traído para ti. Por favor, tómala y abandona tu tristeza. Aún resonaban los cielos con el grito de Bhishma. Bhishma. Cuando Shantanu supo todo lo que había pasado, sintió una profunda pena, atormentado por un sentimiento de culpa. No podía soportar la idea de que su hijo, tan varonil, tan bello, tan divino, se hubiese autoimpuesto una vida de celibato. Pero la red, una vez tejida, ya no se puede destejer. Shantanu había conseguido el deseo de su corazón, y en gratitud concedió a su hijo bien amado un don de Devabrata podía morir cuando quisiese y solo cuando él quisiese. Para ello el rey usó todos sus méritos acumulados por sus prácticas de austeridades, en un esfuerzo por complacer a su hijo. Por fin se celebró la boda del rey con Satyavati. El rey vivió varios años con ella, de quien tuvo 2 hijos, sus nombres eran Chitrangada y Vichitravirya. Los años pasaron muy rápidos y el rey, que ya había envejecido, con el tiempo murió. El príncipe Chitrangada era demasiado joven para hacerse cargo del trono, por lo cual Devabrata, mejor conocido como Bhishma, tuvo que hacer las veces de regente y nombró al príncipe Chitrangada como heredero legítimo. Bhishma pasó así algunos años. Y sucedió que había un rey Gandharva que se llamaba también Chitrangada y no le gustaba que un mortal tuviera su mismo nombre. Por lo cual retó al mortal Chitrangada que pelease con él para probar quién era merecedor de tal nombre. Y en el campo de Kuruksetra se celebró la batalla entre ambos, en la que el hijo de Shantanu resultó muerto. Bhishma se apenó mucho. Y poco después coronó al hermano menor, pero como era muy joven tuvo que asumir él mismo el papel de regente. Todo el mundo en Hastinapura estaba contento con Bhishma, su rey sin corona. 16. El torneo de Kasi. El joven príncipe Vichitravirya era ya el único hijo de Satyavati, por lo cual ahora era el centro de todas sus esperanzas. Bhishma era para él como un padre. Pasaron los años, hasta que llegó un tiempo en que Bhishma empezó a pensar en el matrimonio del príncipe. El rey de Kasi tenía 3 hijas encantadoras: Amba, Ambika y Ambalika. Y a los oídos de Bhishma llegó la noticia de que en la corte de Kasi se iba a celebrar una fiesta de Swayamvara para las 3 princesas. Hasta entonces había sido costumbre del rey de Kasi ofrecer sus hijas a los príncipes de la casa de los Kurus, por lo cual Bhishma se resintió mucho con él, y emprendió camino hacia la ciudad donde se celebraba el Swayamvara. Cuando Bhishma llegó, ya hacía rato que el festejo ceremonial estaba transcurriendo. Habían venido reyes de muchas ciudades de la India y en el aire flotaba el perfume de las flores y el brillo de las joyas que llevaban los príncipes asistentes. En cuanto vieron entrar a Bhishma, comenzaron a cruzarse entre ellos risas y comentarios burlones. La belleza de las princesas podría hacer flaquear los votos de un rishi. ¿Cuánto más no habría de sucederle a un solterón como Devabrata, un mero mortal? Bhishma se dirigió a todos ellos con voz fuerte y les dijo: ciertamente he venido a asistir al Swayamvara, y me voy a llevar a las 3 princesas a Hastinapura. Serán reinas en la casa de los Kurus como esposas de mi hermano menor Vichitravirya. Y si os atrevéis a rescatarlas oponiéndoos a mí, estoy preparado para luchar con cualquiera de vosotros. Sin vacilación alguna, Bhishma cogió de la mano derecha a las princesas y las subió una a una a su carroza. El rey de Kasi estaba furioso y recurrió a los reyes presentes en petición de ayuda. Todos se abalanzaron sobre Bhishma cuando ya estaba emprendiendo camino. Una lucha fiera se desató entre los reyes y Bhishma, el cual les fue abatiendo fácilmente hasta quedar libre de ellos. Ya se disponía nuevamente a emprender su marcha cuando el rey Salva, que era un gran héroe, desafió a Bhishma a una lucha singular. Recién comenzada la lucha logró herir a Bhishma en el pecho, el cual se enardeció aún más y en un arrebato de coraje desarmó completamente al rey Salva abatiéndolo a tierra, quedando su vida a merced del vencedor. Pero Bhishma le perdonó la vida, y regresó a la capital Kuru sin ningún obstáculo más en su camino. Se dirigió a los aposentos de Satyavati y le presentó a las 3 princesas. Mira, madre, le dijo, estas son las esposas que he traído para Vichitravirya. Satyavati y el príncipe estaban muy complacidos. Entonces, la mayor de las 3, Amba, dijo con voz asustada: mi señor Bhishma, cuando entraste en la sala para llevarnos a la fuerza, yo estaba en ese momento colocando la guirnalda en el cuello del rey Salva, ya le había escogido como mi esposo. A lo cual añadió el joven príncipe: yo no creo que sea correcto casarme con una mujer que en su corazón ama a otro hombre. Bhishma y Satyavati sentían igual, por lo que Bhishma le habló así: no es correcto tenerte aquí, puesto que ya has elegido marido. En una carroza serás conducida a la corte de Salva.
Amba llegó ante el rey Salva con el corazón rebosante de amor, y le dijo, mi señor, dado que tú fuiste quien elegí por esposo en el Swarnavara, el noble Bhisma me envía de vuelta a ti. Por favor, acéptame. Tras soltar una carcajada, Salva le dijo. 17. ¿Aceptarte? ¿Crees que soy un mendigo para aceptar regalos de mi enemigo? Devabrata nos derrotó a todos y de acuerdo al dharma de los kshatriyas, Bhisma es ahora tu señor. Él es tu marido. Ve y pídele que se case contigo. Yo no puedo aceptarte. Cuando Amba regresó a Hastinapura y se presentó ante Bhisma, sus ojos estaban llenos de lágrimas y su corazón humillado. Bhisma se sorprendió de verla en esa condición y le preguntó. ¿Por qué has regresado? Mi viaje fue inútil, respondió Amba. Salva me ha dicho que según el Dharma Kshatriya eres tú quien se ha de casar conmigo, por lo cual ahora ya no tengo marido. Yo no quiero quedarme soltera para siempre, por favor, cásate conmigo. El corazón de Bhisma se llenó de compasión y lástima por aquella mujer cuya vida se había arruinado por su culpa. Con dulzura le dijo, me apena mucho esta situación, pero no puedo casarme contigo. Sabes que he prometido ser un brahmachari toda mi vida. Esto parece ser juego del destino, pues si pudiera me casaría contigo. Vuelve junto a Salva y trata de convencerle de que se case contigo, pues yo no puedo hacer lo que me sugieres. Tras decir esto, Bhisma se alejó de su presencia. Amba pasó así 10 años con su corazón lleno de odio hacia Bhisma, considerándolo como el causante de su infelicidad. Se fue al bosque para reunirse allí con varios ascetas. Le contó su historia y les expresó su deseo de permanecer con ellos practicando austeridades y mortificaciones. Y sucedió que a aquella ermita llegó también el gran Otravana, el abuelo de Amba, quien después de confortarla le dijo, el gran Bhargava, el gurú de Bhisma, es un gran amigo mío. Él ordenará a Bhisma que se case contigo. Él no puede desobedecer a su gurú. Unos días más tarde Bhargava vino al bosque y Otravana le contó la tragedia de Amba. El gran sabio movido por la compasión le dijo, hablaré con Bhisma y le pediré que se case contigo, seguramente me obedecerá. Así pues, mandó llamar a Bhisma, el cual en cuanto tuvo noticias se apresuró a su presencia y se postró a sus pies preguntándole, ¿qué queréis de mí? Y Bhargava le dijo, le he prometido a esta mujer que te haría casar con ella para aliviar su profunda amargura. Debes ayudarme a mantener mi palabra, debes casarte con ella. Bhisma giró la mirada sobre Amba y luego, mirando a su gurú con tristeza le respondió, mi señor, tú conoces el terrible voto que he asumido, no puedo casarme. Aunque me lo pidas, no puedo casarme. Su gurú en el arte de las armas trató de convencerle pero todo fue inútil, permanecía firme en su voto. Bhargava se enfureció y le dijo, si no lo haces te maldeciré o tendrás que pelear en duelo conmigo. En medio de tal dilema Bhisma tuvo que decidir y prefirió luchar. Le dijo, mi señor, tú sabes cuánto te amo. Pero prefiero luchar antes que ser maldecido por quien me ama. Una terrible batalla se desencadenó entre ambos y los dioses de los cielos la presenciaron. La batalla continuó durante días y noches en un alarde de valor por parte de ambos, hasta que Bhisma decidió lanzar el astra llamado Prasvapa, lo que significaba la destrucción del mundo. Los dioses encabezados por Narada y Rudra intervinieron y le dijeron, Bhisma, detén esta lucha. No envíes el astra. Tú no eres quien ha de destruir el mundo, otro será quien lo hará, y le convencieron de que tenía que ser él el primero en ceder en la lucha, pues de lo contrario sería una ofensa a su gurú. Bhisma aceptó y dejó de luchar, acabando así el combate. Bhargava le abrazó en reconocimiento de su valor y girándose hacia Amba le dijo, no puedo alterar la determinación de Bhisma, por favor vete, pues tu deseo no ha de cumplirse. 18. Vi el deseo de venganza de Amba. Amba abandonó el bosque y se dirigió a otro lugar para emprender una vida de terribles mortificaciones y austeridades, negándose hasta las necesidades más esenciales. Samukha, el hijo del señor Sankara, estaba muy complacido con ella. Así pues un día se le apareció, y le regaló una guirnalda de lotos que jamás se marchitaban. Le dijo, hija mía, toma esta guirnalda. La persona que lleve esta guirnalda alrededor de su cuello será la persona que matará a Bhisma. A continuación Amba se dirigió a los reyes más poderosos de aquellas tierras y trató de persuadirles de unirse a su causa, mas todos rehusaban hacerlo, a pesar de que la guirnalda otorgada por un dios era un signo seguro de éxito. Bhisma tenía una personalidad tan poderosa que no había ni un solo kshatriya que se atreviera a oponerse a él. Amba se dirigió a la corte de Drupada, el rey de los Panchalas. Le ofreció la guirnalda y le pidió que le ayudara, a lo que el rey le respondió, Bhisma no solo es poderoso sino que es bueno, no encuentro ninguna razón por la cual luchar con él. No puedo complacerte. Amba estaba desesperada.
Ató la guirnalda a una columna del salón principal de Drupada y se fue llena de furia. Y otra vez fue a refugiarse al bosque para reanudar la práctica de severas austeridades. En su corazón tan solo había un sentimiento odio a Bhishma. Su único deseo era verle muerto. Sus austeridades se prolongaron durante mucho tiempo, hasta que finalmente el mismo señor Sankara se apareció ante ella y le dijo: «No te apenes, hija mía, pues en tu próxima vida tú misma matarás a Bhishma». Pero Amba pensaba para sí misma: «Quizás en mi próxima vida le mataré, pero no recordaré mi odio y no podré saborear el placer de la venganza. Debo matarle ahora». Sankara le sonrió y le dijo: «No te preocupes, en tu próxima vida recordarás cada uno de los pequeños detalles de esta vida. Serás la hija del rey Drupada, monarca de los Panchalas, mas luego te convertirás en varón y realizarás tu venganza, matarás a tu enemigo Bhishma». Al saber esto, Amba hizo una enorme hoguera y se arrojó en ella. Más tarde nació como una hija del rey Drupada, y un día, mientras jugaba en el palacio, vio la guirnalda de lotos que estaba colgada en la columna. La cogió y se la puso alrededor de su cuello. En cuanto Drupada supo de este hecho, se apresuró a su encuentro, preocupado por lo que pudiera pasarle. Amba sonrió serenamente a su padre y le dijo: «No te sorprendas, padre, yo he nacido de ti solo para poder ponerme esta guirnalda. Vive tranquilo y deja el resto de mi parte». En esta vida el nombre de Amba era Sikandi. Fue educada por Drona, el cual siempre pensó que era un muchacho. Y Sikandi, después de practicar austeridades durante muchos años, gracias a un don que le otorgó un Yaska, cambió su sexo, convirtiéndose en un hombre. Y luego siguió viviendo en la corte de Drupada, guardando en su corazón su odio por Bhishma como una antorcha encendida. Vi la muerte de Vichitravirya 19. El matrimonio de Vichitravirya con las dos princesas, Ambika y Ambalika, se había celebrado de acuerdo a lo decidido. Bhishma seguía cumpliendo las funciones de regente, por lo cual el príncipe pasaba todo el tiempo en compañía de sus encantadoras esposas, libre de responsabilidades. Pero el destino le sorprendió de nuevo, pues el joven príncipe contrajo una enfermedad muy maligna, la cual, a pesar de los esfuerzos de los médicos, consumió la vida de Vichitravirya hasta causarle la muerte. Satyavati estaba profundamente consternada por tal calamidad. La pérdida de sus dos hijos fue muy dura para ella. Lo que más le atormentaba era que la casa de los Kurus se queda, va sin heredero al trono. Y después de estar pensando sobre este asunto durante horas, se dirigió a Bhishma y le dijo que él era ahora el que tenía que hacer que el linaje de los Kurus continuase, por lo cual le sugirió que tomase a las dos jóvenes viudas como sus esposas, a lo que Bhishma le respondió: «Madre, no me parece correcto que me pidas que haga tal cosa cuando tú sabes bien el voto que pronuncié ante ti. Por favor, no me pidas eso». Satyavati añadió: «Recuerdo bien las circunstancias en las cuales pronunciaste este voto en favor de tu padre y de mí. Pero ahora las circunstancias han cambiado, pues el voto lo hiciste en la suposición de que un hijo mío iba a ser el rey. Pero ahora mis dos hijos han muerto, lo cual es una amenaza de extinción para nuestra raza. Es por eso que como último recurso te pido que hagas eso. Yo soy tu madre y es tu deber complacerme, así pues debes obedecerme. Este dharma es mucho más importante que cualquier voto que hayas hecho». Bhishma, oyendo esto, ya no pudo contenerse más y en un arrebato de ira le dijo así a su madre, temblándole la voz de furia: «Madre, tú no conoces la fuerza de mi mente ni la firmeza de mi dharma, de hecho no me conoces en absoluto, nada logrará que yo haga lo que me ordenas. El sol puede perder su brillo y la luna su armonía. Incluso el señor Dharma puede abandonar su dharma, pero yo jamás me apartaré del camino de la verdad. La verdad es para mí mayor que todas las promesas de recompensa en el cielo, nada me hará cambiar. Por favor, abandona ese absurdo deseo». Vyasa y las princesas. Bhishma, viendo la infelicidad de su madre Satyavati, se le ocurrió una idea para salir del trance, y acercándose a ella le dijo: «Madre, ya que un heredero al trono significa tanto para ti, quiero hacerte una sugerencia. Se dice que en una situación como esta es lícito que un brahman descendiente de la familia real dé un hijo a la raza para evitar su extinción». Satyavati se quedó pensativa y después de unos momentos de indecisión se atrevió a contarle a Bhishma algo que había ocurrido hacía mucho tiempo, antes de su matrimonio con Santanu. El hecho era que había tenido un hijo del gran Rishi Parasava. Este hijo era Vyasa. Después del relato ambos estuvieron de acuerdo en ir a sugerirle la idea. Satyavati pensó en su hijo Vyasa, y este, correspondiendo a su llamada, acudió rápidamente ante su presencia. Ella le dio la bienvenida y a continuación le contó lo ocurrido, a lo cual él añadió: 20. Tú eres mi madre y haré cualquier cosa que me ordenes. Tomaré a las dos esposas de Vichitravirya, pero depende de ti el convencerles de que no tengan miedo de mi aspecto desagradable y de mi piel oscura. Satyavati habló con ellas y las convenció de que era su deber dar a luz un hijo para salvar la dinastía de los Kurus,
y que tenían que ser amables y complacientes con el Rishi. Ambika accedió, pues no tenía otra opción. Era una noche oscura. Ambika estaba en su habitación esperando la llegada del sabio Vyasa. Cuando le vio llegar, era tan terriblemente aterradora la apariencia del sabio, que la pobre muchacha se llenó de horror ante la fealdad de aquel hombre. Pero aún así tenía que pasar por aquel mal trago, así que toda la noche mantuvo los ojos cerrados hasta que acabó lo que para ella era una tortura. Por la mañana Satyavati estaba esperando ansiosamente el regreso del sabio. Él le dijo que un niño fuerte y poderoso nacería de Ambika, pero que debido a que ella mantuvo sus ojos cerrados por temor a él, el niño nacería ciego. Esto fue una decepción para Satyavati y se enfadó mucho con Ambika. Pero dado que ya era un hecho irreparable le pidió a Vyasa que lo intentase de nuevo, esta vez con Ambalika, a lo que Vyasa accedió. Ambalika también tenía mucho miedo del Rishi. Escalofríos recorrían su sangre en cuanto le vio llegar y su cuerpo se quedó pálido del susto. Por fin pasó la noche y a la mañana siguiente Vyasa se reunió con Satyavati y le dijo que nacería un hijo dulce y bello pero que tendría la piel blanca, pues así estaba su madre cuando entró en su vientre. La pobre Satyavati ya no sabía qué hacer, tan solo le quedaba pedirle a Vyasa que volviera para intentarlo otra vez después que hubieran nacido estos niños, a lo cual el Rishi respondió, volveré, y abandonó rápidamente la ciudad de Hastinapura. A su debido tiempo nacieron los dos niños. Uno era ciego y el otro blanco y sus nombres fueron Dhritarashtra y Pandu respectivamente. Fue Vyasa quien les puso estos nombres. Después de esto Satyavati pensó que ya era hora de que Vyasa volviera para tomar nuevamente a Ambika, a quien había reñido haciéndole entender el error que había cometido la vez anterior y le dijo que el Rishi vendría de nuevo aquella noche. Ambika se horrorizaba de tan solo pensar en ello. Por lo cual decidió que aquella noche en vez de ir ella, enviaría a su doncella al Rishi. Vyasa se encontró con la doncella, la cual fue tan atenta y complaciente con el Rishi que éste se sintió inmensamente satisfecho con ella. Por la mañana cuando se reunió con Satyavati le dijo que le nacería un hijo sabio y bueno que sería la encarnación del Señor del Dharma. El gozo de Satyavati era inmenso. Vyasa añadió, la madre de la criatura no será Ambika pues anoche me envió su doncella en lugar de ella. Y, por lo que a mí respecta, por favor no me pidas que vuelva a hacerlo, pues, para un hombre como yo que ha renunciado al mundo, no sería correcto tener relaciones con una mujer más de 3 veces. Accedí a ello porque eres mi madre y me lo ordenaste, pero, por favor, no me lo vuelvas a pedir más. Con estas palabras de despedida el gran Vyasa partió rumbo a las cumbres de los Himalayas para reemprender su práctica de austeridades. Las bodas de Pandu y Dhritarashtra. 21 Por fin nació el tercer descendiente, el cual recibió por nombre Vidura. Bhishma tuvo que asumir nuevamente el papel de regente hasta que los nuevos príncipes alcanzaran edad suficiente para gobernar el reino. Y mientras pasaban los años, Bhishma les enseñaba todo aquello que un kshatriya debía saber. El primero de los príncipes Dhritarashtra estaba dotado de una fuerza fuera de lo normal, mientras que el segundo Pandu demostró ser un maestro en el uso del arco. Vidura por su parte era el más sabio de los 3. Una vez alcanzada la madurez, Bhishma nombró a Dhritarashtra heredero legítimo al trono. Pandu, el maestro de las armas, fue designado como el general del ejército, mientras que a Vidura se le asignó las funciones de ministro del rey. Dado que Dhritarashtra era ciego no podía gobernar el reino, así que Pandu asumió el gobierno del reino con la asistencia de Vidura. Los 3 muchachos habían alcanzado ya su juventud y la preocupación más inmediata de Bhishma era encontrar esposas para ellos. Y oyó que Subala, el rey de Gandhara, tenía una hija muy bella y fiel, que además tenía fama de ser muy devota de Sankara. También la hija del rey de Madras era de una dulzura y belleza extraordinarias. Bhishma comentó el hecho con Vidura recomendándolas como las esposas apropiadas para los príncipes, a lo que Vidura le contestó, para nosotros tú eres como nuestra madre, nuestro padre, nuestro gurú, nuestro todo. Lo que tú decidas para nosotros será siempre lo mejor. Bhishma hizo llegar la noticia al rey de Gandhara, el cual al principio se mostró indeciso por la ceguera de Dhritarashtra, pero su hija Gandhari le aseguró que no tenía ningún inconveniente en casarse con el príncipe Kuru, y para probarlo vendó sus ojos con un pañuelo de seda, pues no quería ser mejor que su señor en nada. Así pues Subala envió a su hija a Hastinapura acompañada de su hermano Sakuni y allí se celebró la boda. Por otra parte, el rey de Madras celebró un Swayamvara para su hija Madri, la cual eligió a Pandu como su esposo, pues sobresalía en gentileza y belleza muy por encima de sus rivales. Bhishma estaba muy complacido con las nuevas esposas que iban a convertirse en reinas de la gran casa de los Kurus. El hijo del sol. El rey Sura era uno de los Vrishnis. Tenía un hijo llamado Vasudeva y una hija llamada Prita. Este rey tenía un primo llamado Kuntiboja que no tenía descendencia,
Sura le amaba mucho, por lo cual le entregó a su hija Prita, para que la educase y la criase como si fuese su hija. Era una niña hermosa de dulces modales, por lo que se convirtió en el ser más querido de su padrastro, el cual le puso el nombre de Kunti. Una vez, el sabio Durvasa fue a la capital de Kunti Boja. Era famoso en todo el mundo por la severidad de sus austeridades y su fuerte genio. Quería pasar unos días en la corte del rey, el cual encargó a Kunti que cuidase de que el sabio tuviera una estancia cómoda. A pesar de la dificultad de tal tarea, Kunti se desenvolvió admirablemente, por lo que el sabio se sintió muy complacido y quiso otorgarle un don. Durvasa le llamó a su presencia y le reveló un mantra mágico con el cual podía conseguir que viniese a por ella cualquier deva en el que pensase mientras recitaba el mantra. Ella recibió el regalo con humildad y Durvasa se marchó. La niña, que apenas empezaba a ser mujer, no entendió bien el significado profundo de lo que le había dicho el sabio. Estaba muy contenta con su regalo, como un niño al recibir un juguete nuevo. Era de madrugada, y a través de las ventanas que daban al oriente podía ver el sol elevándose sobre la aurora. El cielo tenía el color del oro líquido y las aguas del río golpeaban plácidamente las murallas del palacio. Las aguas brillaban con tonos rojos y 22 dorados refrescando los rayos de la alborada. La escena conmovió el corazón de la niña, la cual estaba absorta ante tanta belleza. Y por un momento pensó lo maravilloso que sería que el sol estuviera allí a su lado. En ese momento se acordó del mantra que le había dado el gran Durvasa. Y la niña, como jugando en su ingenua ignorancia, unió sus manos con las palmas hacia arriba como una flor de loto, e invocó al sol recitando el mantra que había aprendido. Cuando abrió los ojos contempló ante ella un milagro. Los rayos del sol crearon un sendero de luz a lo largo de la superficie del río cegando a la jovencita con su brillo, y el sol mismo apareció junto a ella. Allí estaba mirándola con una sonrisa juguetona. Kunti estaba muy complacida con el éxito de su invocación y sonrió muy feliz dando palmadas de alegría. El sol, aún sonriente, le dijo: «Es evidente que no has comprendido el verdadero significado de las palabras del sabio cuando te enseñó el mantra. Te dijo que cualquier dios al que invocases vendría por ti. Eso significa que el dios vendría para tomarte y darte un hijo tan bello como él mismo». Kunti se quedó confusa sin saber qué decir. «Yo no pensé que fuera así, por favor, perdona mi ingenuidad y vete para salvar mi reputación». «Eso es imposible», añadió el dios, «una vez que me has invocado no puedo regresar sin tomarte. Debes aceptarme pues no puede romperse el poder mágico del mantra que tan indolentemente has usado». Kunti estaba muy asustada. «Soy tan solo una jovencita y estoy soltera. ¿Qué pensará el mundo de mí? ¿Qué dirá mi padre? Le romperá el corazón saber que ya no soy virgen». El sol estaba encantado con la ternura de aquella niña que apenas era una mujer. Le sonrió infundiéndole seguridad y le habló con palabras dulces: «No temas, después de que nazca el niño serás virgen de nuevo, nadie sabrá nada de este incidente». Y la jovencita se sintió atraída por sus palabras y su belleza, aceptándole sin ningún miedo a las consecuencias. Cuando el sol ya estaba a punto de irse le dijo: «Tu hijo nacerá con un cabacha y unos kundalas. Será un fiel reflejo de mí, un gran arquero, bondadoso de corazón como ningún otro. Será famoso en todo el mundo por su generosidad y servicialidad, jamás le negará nada a nadie, incluso cuando le pidan que no dé. Será un hombre orgulloso y sensible cuya fama perdurará en el mundo mientras que el sol y la luna permanezcan en sus órbitas». Tras estas palabras el sol se desvaneció ante su vista. Con el tiempo Kunti tuvo un hijo. No sabía qué hacer con él, pues estaba muy preocupada por su reputación. A través de la ventana veía fluir plácidamente las aguas del río mientras que en su corazón se debatía una tormenta. Por fin se decidió y envolviendo al niño en una tela de seda lo depositó en una caja de madera y lo llevó a la orilla del río. Allí dejó la caja flotando sobre las aguas y regresó a su habitación. A través de la ventana vio cómo la caja se alejaba arrastrada por las aguas separándose más y más de ella. En su corazón sentía una gran tristeza y un gran amor por aquella vida que había abandonado en el corazón del río, para verla perderse en la distancia. De sus ojos fluyeron lágrimas y levantando en súplica sus manos hacia el sol dijo entre sollozos: «Por favor, mi señor, protégele y no dejes que nada malo le pase». Y luego pensando en su hijo rezó en su corazón: «Te deseo suerte en tu camino. Que el Señor de las aguas te proteja y vele por tu vida. Que todos los dioses de los altos cielos te amparen. Volveré a encontrarte un día en el futuro, te reconoceré por tu cabacha y tus kundalas. Afortunada será la mujer que te encuentre y te críe como a su propio hijo, viéndote crecer, verá igualmente crecer su felicidad. Mas yo seré la más desdichada de todas las mujeres porque jamás te tendré como mi hijo. Dios te bendiga, hijo mío, mi primogénito». 23 Y aquella niña se hizo mujer,
y lejos quedaron ya aquellos días de inconsciente juventud. Pero tanto andando como durmiendo solo pensaba en una cosa en una caja de madera, guardando envuelto en sedas un niño con su cabacha y sus kundalas, reluciente como la luz del sol de la mañana. Sí, un Rishi maldice a Pandu. Pasaron varios años y Kunti era ya suficientemente mayor como para casarse. En un Swayamvara escogió al apuesto y poderoso Pandu, hijo de la casa de los Kurus como su esposo, siendo después de Madri, la princesa del reino de Madras, la segunda mujer en escoger a Pandu como su señor. Bhisma hizo los preparativos para las dos bodas de manera apropiada al rango de su raza. Era la era de oro de la casa de los Kurus. Pandu era un buen soldado y emprendió un viaje de conquista luchando contra los reyes vecinos. La victoria le sonrió en todas las contiendas, derrotando incluso hasta al rey de Magadha. De esta forma restableció la supremacía de la casa de los Kurus, la cual se había debilitado en los años en que el trono estuvo vacío, teniendo a Bhisma como único regente por no haber un legítimo rey. Estas victorias le trajeron gran fama a Pandu, siendo por ello aclamado como el mejor de los soldados de la época. Después de que acabó la campaña se fue con sus dos reinas al bosque a descansar, también era un gran cazador. Y allí pasó muchos días felices en las estepas al sur de las Neva, las montañas de los Himalayas. En aquel mismo bosque vivían un Rishi y su esposa. Estaban muy enamorados el uno del otro y deseaban disfrutar de los placeres del amor sin ninguna restricción. Y dado que solo los animales viven en esa conciencia sin ninguna otra alternativa, el Rishi y su esposa se convirtieron en una pareja de ciervos y siempre estaban juntos. Un día cuando ambos estaban sumidos en el placer del amor, Pandu les vio y el instinto cazador que había en él le hizo olvidar la ley de que no se debía molestar a dos animales que estuviesen haciendo el amor. Sacó un arco y una flecha y apuntó hacia la pareja. Disparó y el macho cayó por tierra herido fatalmente. El ciervo se dirigió al rey y con voz humana le dijo: ¿Cómo te has atrevido a molestarnos? Yo soy un Rishi, esta es mi esposa y te aseguro que en el transcurso de los años esta malvada acción tuya te costará la vida cuando atraído por el amor estés tomando a tu esposa. La muerte te sobrevendrá igual que has hecho conmigo. Todas las súplicas de Pandu fueron inútiles, el Rishi enfadado no prestaba oídos. No había forma de escapar al destino que le esperaba. El Rishi murió y su esposa también junto con él. Con el corazón apesadumbrado el desafortunado príncipe regresó hacia el lugar donde moraba, reprobándose continuamente por su actitud irresponsable. Los juegos del destino son en verdad misteriosos. Con un solo toque puede cambiar el futuro de un hombre completamente. Pandu era el más feliz de los hombres y nada le preocupaba. Pero en la cumbre de su gloria, fue abatido con un árbol verde quebrado por el rayo. Pandu perdió interés por todo, ya no deseaba regresar a su reino y les dijo a sus esposas que había decidido pasar el resto de su vida en el bosque. Ellas, sabiendo la razón por la que tomaba esta decisión, no dijeron nada. El fuego de la culpabilidad había quemado todas las aspiraciones mundanas de Pandu, ya no quería otra cosa más que la paz que se obtenía viviendo como los Rishis. Había decidido que su próxima victoria sería la victoria sobre sí mismo, esta sería su mayor conquista. Se propuso lo siguiente: de ahora en adelante seré un 24 hombre diferente, ni el placer ni la tristeza podrán herirme. Aceptaré la alabanza con igual indiferencia que la censura, no dejaré que me afecten los pares de opuestos. Ya no amaré esta vida, ni la odiaré tampoco. Haré austeridades, pero no sentándome debajo de un árbol, sino renunciando en mi mente a las cosas mundanas. Reunió a toda la comitiva en torno suyo, distribuyó entre ellos todo lo que tenía consigo y dijo: por favor, volved a Hastinapura y saludad en mi nombre a mi madre Ambalika, mi abuela Satyavati y mi amado tío Bhisma. Contadles lo que he decidido hacer por el resto de mi vida y decidles que no tengo intención de volver a la ciudad. Kunti y Madri se quitaron sus joyas y sus costosas sedas y se las dieron a los mensajeros que habían de regresar a la ciudad, pues habían decidido quedarse junto a su esposo. En cuanto tuvieron noticia de la renuncia de Pandu, la ciudad de Hastinapura quedó sumida en la tristeza. Bhisma estaba muy apenado y de los ojos de Ambalika manaban lágrimas incesantemente, nadie podía consolarla. Bhisma sintió de nuevo como el peso de gobernar el reino recaía sobre sus hombros. Sí, y nacimiento de la dinastía de los Pandavas. Pandu pasó varios años en el bosque. A su modo era feliz, pues había renunciado a todas aquellas cosas que, aunque atractivas para la mente, también eran una amenaza, pues en muchas ocasiones se convertían en fuente de infelicidad. Sin embargo, con el tiempo, una nueva preocupación entró en su corazón: quería tener hijos. Había oído decir que un hombre sin hijos estaba condenado al infierno y esto le preocupaba mucho. Un día, después de comentarlo con Kunti, le pidió que le diera un hijo tomando a un Rishi como compañero, tal y como lo hiciera su madre, pues él no podía hacerlo dado que había renunciado al mundo.
Kunti no solo no estaba dispuesta a hacerlo, sino que se enfadó con él y le dijo: «Tú eres mi señor y mi maestro, hace tiempo que te escogí como esposo, y quiero estar siempre contigo, ya sea en el cielo o en el infierno. Cuando tú mueras, yo moriré también, y después de la muerte esta maldición ya no tendrá más efecto, y así, entonces ya podremos tener hijos. Pero por favor, no intentes coaccionarme a hacer algo que no siento hacer». Pandu había perdido toda su paz. Pasaba los días y las noches miserablemente pensando solo en que no tenía hijos. Finalmente Kunti, compadeciéndose del rey, le dijo: «Mi señor, yo puedo liberarte de la depresión que aflige tu corazón». Y a continuación le contó la historia de su encuentro con Durvasa en su tierna juventud y del regalo que le hizo. El gozo del rey era inmenso, y pensando sobre ello finalmente decidieron que ella podría engendrar un hijo del dios Dharma que sería la manifestación del mismo Dharma. Y en un día propicio, cuando todas las estrellas y los planetas le eran favorables, allí en el pintoresco bosque de Satarringa, Kunti invocó al Señor del Dharma mediante el poder del mantra mágico. Y de este modo, con el tiempo, Kunti dio a luz un niño nacido de Dharma. Una voz proveniente de los cielos proclamó que el niño era la perfecta imagen de la rectitud, y que por esa cualidad sería famoso en todo el mundo. Le pusieron por nombre Yudhishthira y Pandu se hallaba muy feliz. Un año más tarde pidió a Kunti que le diera otro hijo. Esta vez quería que el padre fuese Vayu, el más poderoso de los devas. 25. Cuando la rectitud está respaldada por la fuerza, nada puede oponerse a tal combinación, dijo el rey. Que así sea, dijo Kunti e invocó a Vayu. Y así, con el tiempo, de ella nació un hijo fuerte. Entonces una voz de los cielos proclamó: «Este hijo será el niño más cariñoso y poderoso». A este niño se le llamó Bhimasena. Pero Pandu aún no se sentía satisfecho. Así que le pidió a Kunti que le diese otro hijo. «Invoca a Indra», dijo Pandu, «un hijo nacido del Señor de los cielos, será en verdad la realización de todos mis sueños. Será muy justo y un gran hombre, un héroe invencible. Serás la madre del mayor de los héroes». Y de nuevo Kunti dijo: «Que así sea». E invocó a Indra, del cual obtuvo el tercer hijo. Y entonces la voz de los cielos dijo: «Este niño ganará para Pandu fama imperecedera, será el conquistador del mundo entero, no habrá nadie como él». Indra se le acercó a Pandu y le dijo: «Mi hijo es la otra mitad de Vishnu, es Nara, y Krishna el hijo de Vasudeva y de Baki, es Narayana. Por medio de estos dos hombres la tierra se librará de todos los venenos que están haciéndole daño». Y a continuación Indra se fue. Este hijo recibió el nombre de Arjuna. Pandu era ya el padre de 3 hijos. Pero le pidió a Kunti que le diera otro hijo. A lo cual ella se negó diciéndole: «En estos casos de situación extrema solo es permitido tener 3 hijos, si tengo más se destruirá el Dharma, así pues, no lo intentaré más». Pandu respondió: «Tienes razón, pero Madri no ha tenido aún ningún hijo, tú puedes enseñarle el mantra mágico y ayudarla a tener hijos». Kunti aceptó con agrado la idea y le enseñó el mantra a Madri. Madri invocó a los Aswini Kumaras, los mellizos celestiales. Y por consiguiente dio a luz 2 hijos. Los hijos de Madri eran aún más bellos que los otros 3, y la voz de los cielos habló una vez más y dijo: «Estos 2 serán los hombres más bellos del mundo, serán famosos por sus buenas cualidades, su devoción, su bravura y su sabiduría». Y los hijos de Madri recibieron los nombres de Nakula y Sadeva. Los rishis del valle de Satarringa fueron los sacerdotes que oficiaron la ceremonia de imposición de los nombres y también fueron los responsables de su educación en los primeros años de los jóvenes príncipes. Eran casi los hijos de los rishis del valle. Años antes, cuando la maldición recayó sobre Pandu, y este se retiró al bosque, los Vrishnis, los primos y hermanos de Kunti, se pusieron muy tristes. Mas ahora, cuando les llegó la noticia de que Pandu era padre de 5 hijos, se sintieron profundamente complacidos. Vasudeva, el hermano de Kunti, les envió costosos regalos y vestidos por medio de Kasyapa, el sacerdote de la familia, y se le pidió que realizara los ritos debidos para los jóvenes kshatriyas. Así pues, se quedó con ellos y recitó sus upanayanas. En aquel bosque vivía Suka, el hijo de Sayati. No había arquero que se le pudiera comparar. Estaba haciendo austeridades en el valle de Satarringa y se ofreció voluntario para enseñar a los jovenzuelos el uso de las armas. Con tanto ahínco enseñó el rishi a los jóvenes príncipes que llegaron a ser maestros en el uso de las armas. Bhima era muy bueno con la maza, Yudhishthira con la jabalina, los 2 mellizos con la espada, Arjuna se convirtió en un maestro del arco, disparaba con las 2 manos con igual facilidad. Suka, complacido con la habilidad de sus discípulos, dijo que habían llegado a ser ya tan buenos como su maestro. Y en su alegría le regaló a Arjuna su propio arco como un signo de aprecio. El mismo día en que nació Bhima nació también el hijo mayor de Gandhari.
Nació durante la noche y recibió el nombre de Duryodhana. Dhritarashtra estaba muy contento, mandó llamar a Vidura y le dijo: he oído que Pandu ya ha tenido un hijo y que es un año mayor que este hijo mío, por eso tengo miedo de que siendo el mayor se convierta en el legítimo heredero al trono de los Pauravas. ¿Crees que sucederá así? Además hay otra cosa que me inquieta y es que en el 26 momento en que nació mi hijo, había algunos presagios de malos augurios y no entiendo por qué razón. Vidura le miró con expresión consternada y le dijo: hermano mío, estos malos augurios profetizan que tu hijo será la causa de la destrucción del mundo entero. El rey se estremeció al escuchar estas palabras y dijo: ¿cómo podré evitar tal calamidad? Vidura añadió: solo hay una forma, que sacrifiques a este niño para el bien de la humanidad, eso impedirá la catástrofe. Debes matarle. Los sabios dicen que alguien puede ser abandonado por el bien de una familia, que una familia puede ser abandonada por el bien de un pueblo, que un pueblo puede ser abandonado por el bien de una comunidad, y así sucesivamente, incluso el mundo puede ser abandonado por el bien de salvar el alma. Mi consejo es que abandones a este niño cuyos hechizos destruirán el mundo. El pobre Dhritarashtra no podía hacerlo, era su primogénito. No pudo aceptar el consejo de Vidura. Con el tiempo el rey ciego llegó a ser padre de 101 hijos y de una hija llamada Dusala. El rey estaba muy feliz y todas sus preocupaciones quedaron sepultadas por el gozo de ser padre. Sí, y la muerte de Pandu. Pandu pasó con sus hijos 15 años muy felices. Un día Kunti se fue con sus hijos a un ashram de las cercanías y Pandu se quedó solo. Era un día muy hermoso de primavera. Todos los árboles estaban engalanados con preciosas flores y el aire estaba impregnado de sus diferentes perfumes. El jardín de Satarringa era ese día un escenario muy sugestivo para hacer el amor. En aquel lugar decorado con el mágico toque de Basanta, el señor de la primavera y amigo cooperativo del dios del amor, el rey se encontró con Madri. Estaba muy bella. Allí estaba ella con su piel oscura envuelta en sedas de color carmesí, inevitablemente seductora por su natural encanto. Pandu se sintió poseído por un deseo pasional de hacer el amor con ella. 18 años habían pasado sin que hubiera probado el gozo de abrazar a una mujer y Madri estaba encantadoramente hermosa. Su deseo era demasiado fuerte, tanto que se olvidó de la maldición. Madri intentó resistirse desesperadamente al impulso pasional de Pandu, pero poco a poco fue perdiendo las fuerzas, asustada como un cervatillo. Pandu era demasiado poderoso, la cogió entre sus brazos sin hacer caso de sus advertencias y recriminaciones, y la penetró. Y en ese instante cayó al suelo muerto. El grito de Madri llegó a los oídos de Kunti. Esta con sus 5 hijos llegó corriendo al lugar. Madri le dijo: ha sucedido algo terrible, deja a los niños ahí y ven sola. Kunti contempló a su esposo yaciendo muerto y sin recapacitar un instante descargó toda su ira sobre la pobre Madri diciéndole: ¿cómo has podido permitir esto conociendo la maldición? Madre le contó todo lo que había sucedido y entonces Kunti comprendió que el destino era demasiado poderoso. Todos los rishis del valle de Satarringa se habían reunido alrededor de la escena contemplándola con lástima en sus corazones y ojos tristes. Yudhishthira y sus hermanos permanecieron aparte, mudos y sobrecogidos por la calamidad que les había sobrevenido y con lágrimas en sus ojos el mayor dijo a sus hermanos 27, ahora somos huérfanos. Los juegos del destino son en verdad terribles. Los demás hermanos estaban alrededor suyo llorando de dolor. Los rishis se llevaron a los niños aparte y trataron de consolarlos. Tanto Kunti como Madri querían morir junto con su esposo en la pira funeraria, pero los rishis les dijeron: las dos sois madres y vuestro deber es quedaros con vuestros hijos para cuidarlos. No es correcto que los abandonéis ahora dejándolos huérfanos por completo. Os llevaremos a la ciudad de Hastinapura junto al rey Dhritarashtra. Es vuestro deber como madres cuidar de vuestros hijos, un día van a ser gobernantes del mundo. Las palabras de los rishis no causaron ningún efecto en el corazón de Madri. Solo quería morir junto con su esposo, al cual le había causado la muerte. Me deseaba, dijo, pero murió antes de que pudiera satisfacerle. Ahora tengo que ir a satisfacerle, debo morir con él. Deliraba en su profundo dolor. Miró a Kunti y le dijo: mi querida hermana, tú eres la más sabia y la mayor, nunca podré cuidar de los niños tan bien como tú, mis hijos nacidos por tu amabilidad son realmente tuyos. Tú eres suficientemente fuerte para ser la madre de los 5 hijos. Tienes a tus primos, los Vrishnis, que pueden ayudarte. Por favor, ayúdame a realizar mi sueño. Yo ya no puedo vivir en este mundo sin mi señor. Arderé en la pira funeraria junto con él, pero tú debes vivir para bien de estos hijos tuyos. Le verás como gobernantes del mundo entero, tendrás tus compensaciones. Te ruego que me concedas este deseo. Kunti accedió y a los rishis también les pareció bien.
Madri llamó a sus dos hijos y les habló en un tono que contenía amor y dolor al mismo tiempo. Le dijo: Kunti es vuestra madre, yo soy tan solo vuestra nodriza. Todos sois hijos de Kunti. Seréis los 5 Kaunteyas. Yudhishthira será vuestro padre y los 4 restantes seréis sus hijos, complacedle siempre, os dejo en sus manos. Yudhishthira, hijo mío, tú serás el señor de la tierra, cuidaré de ti desde lo alto y te bendeciré. Luego Madri se postró a los pies de Kunti, la cual la bendijo con estas palabras: te doy permiso para que sigas a nuestro señor, le encontrarás en el cielo y estarás con él para siempre, recordaremos siempre tu nombre con amor, adiós hermana mía, puedes irte en paz. Por sus mejillas rodaron lágrimas mientras decía esto. Con una expresión de gozo en su rostro, Madri subió a la pira funeraria. Yudhishthira, el primogénito, prendió fuego a la pira llorando sin poder contenerse. Cuando ya pasó todo, los residentes de Satarringa se reunieron en conferencia para decidir lo que iban a hacer en el futuro y acordaron que lo mejor era emprender camino hacia Hastinapura con Kunti y los 5 hijos de Pandu. Allí los príncipes vivirían bajo el cuidado de Bhisma y el rey Dhritarashtra. Ahora que Pandu había muerto, aquella era con todo derecho la casa de los príncipes. Con una melancólica mirada, Kunti se despidió del bosque de Satarringa en donde había pasado muchos años felices en compañía de Pandu y Madri. Pero ahora ya todo había pasado. Un nuevo capítulo comenzaba en su vida y nadie podía saber qué destino le esperaba en Hastinapura. Los Rishis, junto con Kunti y los 5 hijos de Pandu, emprendieron camino hacia aquella hermosa ciudad. Había comenzado el viaje hacia lo desconocido. Era únicamente la soledad lo que le estaba esperando. Y 16 años más tarde. Ya habían pasado 16 años. Hay corazones rotos que jamás desfallecen, y el rey era uno de ellos. Su vida estaba ahora vacía. Vivir para él ya no tenía sentido. Pero no dejó que eso afectase en absoluto a su reino. Era un rey ideal. Sus súbditos estaban muy felices con él. Su único placer como pasatiempo era la caza. Siempre estaba cazando por las orillas del Ganges, pues fue allí donde un día encontró la felicidad. Y un día mientras vagaba a lo largo de la orilla, sus ojos quedaron sorprendidos ante una extraña visión. El río no fluía. Parecía como si algo hubiera detenido su curso. Lleno de curiosidad siguió caminando por la orilla y vio una hilera de flechas que habían sido clavadas unas junto a otras de tal forma que ni una sola gota de agua podía pasar entre ellas. Shantanu se quedó petrificado, sorprendido ante aquel repentino embalse que se había producido en el río. Pero pronto se dio cuenta que no estaba solo Ganga, su amada Ganga, estaba de pie a su lado, con una dulce y serena sonrisa. El rey se sintió desbordado, y mirándola con los ojos llenos de lágrimas le dijo: Ganga, por fin te has compadecido de mí. Todos estos años los he pasado en soledad, me he sentido tan solo. Te quiero y no puedo vivir sin ti. Por favor, regresa a mí. Me has perdonado, ya lo sé, de otra forma no habrías vuelto. Vámonos corriendo a la ciudad y vivamos felices de nuevo. Ganga le miró con una expresión de lástima en sus ojos y le dijo: mi señor, todo eso está ya en el pasado. Cuando el sol se pone en el atardecer de un día es tonto pedirle que regrese para poder vivir ese día de nuevo. Por supuesto que el sol volverá, pero solo para manifestar un nuevo día. Nadie puede retroceder ni un solo momento. Dejemos todo eso a un lado y permíteme decirte por qué he venido. ¿Ves el río detenido? 13, sí, le contestó el rey, eso fue lo que me detuvo como hechizado. Dime, Ganga, ¿quién es el que te está deteniendo embalsada a ti, que en toda la riqueza de mi amor no puede detener? Mientras ellos hablaban se produjo de repente un ruido ensordecedor. Era el rugir de las aguas del río, cuyo curso ya había sido liberado del embalse. Desde la distancia se les acercaba a toda velocidad un muchacho, un bello joven, cuyo noble rostro brillaba con gran energía. Abrazó a Ganga y le dijo: Madre. Madre. Yo contuve el río. Una vez más he conseguido hacerlo. Ganga, mirando al rey que estaba totalmente asombrado, le dijo: es tu hijo. Luego se volvió al joven y le dijo: Devabrata, este es tu padre, salúdale. Shantanu extendió sus brazos hacia su hijo y le abrazó. Y Ganga dijo: esta es la razón de mi venida. Te he traído a tu hijo, llévatelo contigo, él alegrará tu vida. Conoce todas las artes que un kshatriya debe conocer. Vasista ha sido su gurú. De él ha aprendido los Vedas y los Vedangas. De Brihaspati, el gurú divino, ha aprendido la ciencia de la política. Y condescendiendo a mi ruego, Bhargava, el enemigo de los kshatriyas, le ha enseñado el arte de manejar el arco. Mi Ganga era toda su vida. Pero igualmente poderoso era su deseo de tener un heredero.
El rey ya no encontraba un momento de paz, y así pasó un año, hasta que el octavo hijo vino al mundo. Ganga otra vez corrió hacia el río con el niño entre sus brazos y el rey enmudeció de furia y amargura, ya no lo podía soportar más, y sin poderse contener corrió detrás de ella, hasta que le alcanzó, la detuvo y por primera vez la recriminó. ¿Por qué actúas de un modo tan inhumano? Le dijo, ya no puedo soportarlo más. No entiendo por qué destruyes de esta manera a mis hijos. ¿Por qué lo haces? ¿Cómo es posible que una madre mate a su niño recién nacido? Por favor, dame este hijo. Ya no puedo guardar silencio por más tiempo. 11. Ganga tenía una extraña sonrisa en sus labios. Estaba triste y feliz al mismo tiempo. Dirigiéndose al rey muy dulcemente le dijo, mi señor, ha llegado el momento en el que debo irme. Has roto tu promesa. Me iré inmediatamente. Este hijo nuestro vivirá. Me lo llevaré conmigo, pero te lo devolveré cuando llegue el momento. Le llamaré Devabrata. El rey la miraba atónito, no podía entender todo lo que le estaba diciendo. Lo único que entendía era que la mujer que lo era todo para él estaba a punto de abandonarle para siempre, solo porque le había pedido que no matase a su octavo hijo. Las únicas palabras que pudieron salir de sus labios fueron, ¿por qué me haces esto? ¿Es que no ves que mi vida te pertenece y que no puedo vivir sin ti? No puedes irte y dejarme abandonado. En un tiempo me amabas y ahora, en nombre de ese amor, te imploro que no me dejes, por favor. En el hermoso rostro de Ganga apareció una expresión de dolor, y le dijo, mi señor, ¿no entiendes que me voy porque debo hacerlo? Yo, Ganga, pertenezco a los ciclos. He venido a la tierra para hacer un servicio y complacer tu deseo. Yo soy la diosa Ganga, adorada por los dioses y los hombres. Vasista maldijo a los 8 Vasus a nacer en el mundo de los hombres, pero luego, conmovido por sus súplicas, he tenido que descender al mundo de los mortales para ser madre de ellos. Ellos han sido los 8 hijos que he concebido de ti, y ha sido para tu beneficio que así fuera, pues tú ascenderás a las regiones superiores por el servicio que has hecho a los 8 Vasus. Te contaré cómo fueron maldecidos por Vasista. Un día fueron los Vasus a la montaña con sus esposas, y mientras vieron por un camino la ermita de Vasista. Uno de ellos vio a Nandini, la vaca de Vasista, que pastaba allí. La divina belleza de su forma lo atrajo, llamando la atención de los otros acompañantes hacia aquel armonioso animal. Una de las esposas le pidió a su marido que la obtuviese para ella, a lo que él le respondió, ¿qué necesidad tenemos nosotros, los devas, de beber leche de vaca? Esta vaca le pertenece al sabio Vasista, dueño de todo este lugar. Es posible que un hombre se vuelva inmortal bebiendo leche de esta vaca, pero ¿qué beneficio nos reportaría a nosotros que ya somos inmortales? No merece la perla provocar la ira de Vasista tan solo para satisfacer un capricho. Pero la esposa continuaba insistiendo, tengo una compañera en el mundo de los mortales, ¿es por ella que te lo pido? Podemos irnos con la vaca antes de que regrese Vasista. Por favor, hijo es ahora un maestro en todas las artes. Le he preparado para que sea un digno heredero del trono de los Pauravas. Aquí te entrego a este héroe. Llévale a la casa de los héroes. Y Ganga desapareció. El rey emprendió camino de vuelta hacia el palacio tal y como lo había hecho 16 años atrás. Pero esta vez no regresaba solo. Su hijo, el hijo de Ganga, estaba a su lado. Santanu estaba orgulloso de su apuesto hijo, digno de ser la única obsesión del rey que durante tanto tiempo había estado en soledad. Juntos, hijo y padre, galoparon hacia Hastinapura. Y la hija del pescador. Pasaron 4 años. En compañía de su hijo el rey pasó muchos felices días. Santanu estaba contentísimo con él y Devabrata era un hijo ideal. Parecía como si quisiera recompensar a su padre por todos los años de soledad que pasó. Eran inseparables. El rey coronó a Devabrata como heredero legítimo al trono y todos los súbditos del reino se sintieron muy felices. Mas el destino, mientras tanto, tenía un juego oculto para ellos. Un día de tantos el rey había salido a cazar. Iba solo, y en un momento dado, mientras buscaba una presa, un extraño perfume embriagó sus sentidos. Era un perfume que jamás había conocido antes. Se sintió raptado por su dulzura, y arrastrado por este extraño perfume, el rey siguió el aroma buscando su procedencia. Lo siguió, hasta que al final de su búsqueda vio que la fuente de tal perfume era una mujer. Había llegado a las orillas del río Yamuna. Allí en la orilla del río se encontró con una mujer muy hermosa que estaba atando una barca. Su forma no tenía defecto alguno, era perfectamente bella. No habían palabras para describir la belleza de sus formas. Sus ojos miraban al suelo arrobados por la timidez, como si no pudiera soportar la intensidad de la mirada del rey. Estaba vestida como una pescadora.
Santanu la miró lleno de deseo, se acercó a ella y le dijo: ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Ella le contestó con voz muy suave: soy una pescadora, mi padre es el rey de los pescadores. Mi tarea es hacer travesías con la barca de una orilla a otra del río. El rey fue inmediatamente a donde estaba el padre de la muchacha y le dijo: soy Santanu, el monarca de la raza lunar y vengo de la ciudad de Hastinapura. Cuando estaba cazando en el bosque percibí un extraño perfume, le seguí el rastro hasta la orilla del Yamuna y allí me encontré con una hermosa mujer. Ella me ha dicho que es tu hija, y yo quiero que sea mi esposa. 14. El astuto rey de los pescadores le contestó: es cierto, mi señor, el perfume que percibiste proviene de mi hija, y sé que en el mundo entero no hay persona más apropiada para casarse con mi hija que vuestra señoría. Ser la reina del monarca Paurava es el honor más grande que puede recaer sobre una pobre muchacha pescadora. Tengo la intención de entregarte a mi hija en matrimonio. Pero hay una condición, y si tú estás dispuesto a aceptarla, mi hija será tuya. El rey estaba impaciente, y le dijo: si es posible concederte lo que me pides, con certeza te lo concederé. El pescador le dijo: alguien ha predicho que el hijo de mi hija será el heredero del trono del reino. Si me prometes que el hijo que nazca de ella será el rey de Hastinapura que reinará después de ti, hazlo por lo que más quieras, este es mi más profundo deseo. Finalmente su esposo cedió, y entre todos los vasus cogieron la vaca y se la llevaron con ellos. Cuando Vasista regresó a la ermita, notó la falta de la vaca, pues le era imprescindible para sus rituales diarios. Y usando el poder del yoga enseguida vio todo lo que había pasado. La ira se apoderó de él y pronunció una maldición contra los vasus. El sabio, cuya única riqueza era su austeridad, les condenó a que nacieran en el mundo de los hombres. Cuando los vasus supieron que habían sido maldecidos se arrepintieron, aunque ya era demasiado tarde, y recurriendo a la misericordia del sabio, le imploraron perdón. Vasista les dijo: la maldición ha de seguir su curso. Aquel de vosotros que decidió coger la vaca vivirá en el mundo durante más tiempo aunque en plena gloria, pero los otros seréis liberados de la maldición en cuanto nazcáis. No puedo retirar mis palabras, pero de esta forma suavizaré vuestra maldición. Tras lo cual Vasista depositó de nuevo su mente en la práctica de la austeridad y el yoga, cuyos efectos habían disminuido ligeramente por la ira. Los sabios que practican la austeridad adquieren el poder de la maldición, pero cada vez que usan ese poder reducen su cúmulo de méritos. Los vasus se sintieron aliviados y se acercaron a mí, la diosa Ganga, y me rogaron que fuera su madre, me pidieron que descendiera a la tierra para engendrarlos y arrojarlos inmediatamente al río en cuanto nacieran, liberándolos así de la maldición. Por otro lado, tú en tu nacimiento anterior, eras el gran rey Visak. Una vez estabas en la corte de Hidra y al llegar yo me miraste con ojos de deseo y quisiste que fuera tuya. A los moradores de los cielos no les gustó esto y te enviaron a la tierra para nacer como el rey Santanu, el hijo de Pratipa. De este modo nuestro amor se ha hecho posible y hemos sido felices. Mi señor, no trates de detener la marea del tiempo. Las cosas que han sido ordenadas han de suceder. Ni tú, ni yo, ni todos los dioses pueden alterar el orden de las cosas que han de suceder. Cuando el velo de la ilusión se aparte y se les permite a los ojos ver la verdad, nos damos cuenta de que los ojos no son suficientemente fuertes para resistir su presencia. Lo mismo le ocurría al rey. Ganga, la diosa de los cielos, pensó que era adecuado jugar el papel de esposa suya, pero Santanu, un mero mortal, no era lo suficientemente fuerte para sobrellevar tal honor. Su mente rechazaba enfrentarse a la verdad. Se quedó como mudo cuando escuchó lo que Ganga le había dicho. Era demasiado para él. Como consecuencia veía dos cosas: la primera era que Ganga le abandonaría para siempre, la segunda que ahora tenía un hijo, el cual podría ocupar el trono para perpetuar el nombre de los Pauravas. A Ganga le resultaba fácil adivinar las emociones que pasaban por la mente de Santanu y con una mirada de amor y compasión se dirigió al rey diciendo: mi amado, por favor no te apenes, cuidaré muy bien de nuestro hijo. Será un gran hombre. Será el mayor de todos los Pauravas que hasta ahora han ocupado el trono de la raza de la luna. Después de decir esto, Ganga desapareció ante sus ojos. Santanu permaneció durante horas rememorando aquellos momentos lleno de dolor. Y después de algún tiempo emprendió camino de regreso a su casa con una expresión de resignación, pues sabía que Mahabharata, el mayor poema épico de la India, tomo I. Adiparva I en las orillas del Ganges. Al rey siempre le había gustado la caza, era su pasión. Y fue así como un día, mientras cazaba a orillas del Ganges, se encontró con ella. Fue como una visión. Allí estaba, de pie.
Su piel brillaba como el oro, sus ojos eran grandes y lustrosos. Con los dedos peinaba sus largos cabellos que le caían sobre el cuerpo como Raúl tratando de cubrir la luna. El rey quedó como paralizado, contemplándola absorto. Le parecía una ninfa que hubiera descendido de los cielos a la tierra para deleite de sus ojos. Se le acercó, y ella, al escuchar el ruido giró y lo miró, y un destello hechizante iluminó su cara. En sus labios se dibujó una tenue sonrisa mientras jugaba dibujando formas en la tierra con la punta de su pie. Un momento después volvió a levantar la mirada posando su vista en él, y el rey advirtió que a ella le gustaba su compañía. Se acercó. Tomó vacilante su mano entre las suyas, y le dijo, «Eres muy hermosa. Quiero que seas mía. Soy Santanu el rey de Hastinapura. Me he enamorado de ti, sin ti ya no podría vivir». Ella le sonrió y dijo, «Desde el momento en que te vi supe que iba a ser tuya. Seré tu reina, pero con una condición: jamás te opondrás a lo que yo quiera hacer, sea lo que fuera y cuando fuese. En el momento en que no cumplas esto me iré de tu lado y no regresaré jamás». «Que así sea», dijo el monarca enamorado, y la llevó a la ciudad. Fue para él la esposa ideal, una compañera en todas las ocasiones. Le complacía inmensamente su encanto, su belleza, sus dulces palabras y sus muchas virtudes. Perdía con ciencia del tiempo cuando estaba con ella. Su nombre era Ganga. Pasaron los días y los meses, y en el transcurso del tiempo Ganga concibió un hijo del rey, el cual se alegró en gran manera, pues al fin había nacido un hijo heredero que iba a asegurarle la descendencia de la casta de los Pauravas, ocupando en su día el trono. Se dirigió a toda prisa a los aposentos de la reina. Pero se le informó de que ella ya no estaba. Le dijeron que había salido corriendo en dirección a las orillas del Ganges con el niño recién nacido en sus brazos. Él corrió hacia la orilla del río, y allí ante sus ojos horrorizados vio lo que jamás podría borrar de su memoria. Ganga, su amada Ganga, arrojaba el niño recién nacido al río y en su rostro había una expresión que no pudo olvidar durante varios días, torturándolo de continuo. Ella, sin embargo, ofrecía el aspecto de haberse librado de una pesada carga. Él sentía deseos de preguntarle por qué, pero no podía hacerlo, pues se acordaba de lo que le había prometido en el momento de aceptarla como esposa. Esta misma escena volvió a repetirse un año más tarde. Y al siguiente año volvió a suceder lo mismo. Y así sucesivamente fue arrojando al río los 7 primeros hijos del rey. El rey, sin embargo, permanecía en silencio. El amor, dicen, es ciego, pero no es exactamente así. El amor es un ojo extra con el que se ve tan solo lo que hay de bueno en el ser amado, permaneciendo ciego a todas sus faltas. Para el rey,